Pues ahora entonces aplícala en el mundo real. Y hemos encontrado cosas bastante interesantes que se están haciendo. Ejemplos de exploraciones matemáticas que ellos han creado. Ok, en este momento voy a demostrar, porque considero que existe la posibilidad de que invertir en bitcoins es mejor que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Ok, pero tú tienes esa creencia a partir pues, de muchas cosas, a lo mejor de TikTok, ¿no? Que no es la mejor fuente de consulta. Pues entonces pruébalo. Me estás dando algo que es importante para ti, que es interesante para ti, demuéstralo. Y ellos tienen que meterle matemáticas. Entonces ya no se quedó el concepto, ya ellos me dicen cómo lo tienen que hacer. Y tenemos, por ejemplo, investigaciones, digamos, un poco, no tan complejas, pero que terminan siendo algo muy padre. Por ejemplo, mi mamá me permitió 1 metro cuadrado en el patio de mi casa para hacer un tortugario. Yo tengo tortugas, entonces no me alcanza para comprar el que me vende Amazon o el que me vende en la página determinada, pero pues yo quiero construirlo y quiero hacerlo lo mejor posible. Pues le meten cálculo diferencial, hacen optimización y entonces de alguna forma crean ellos algo que pueden aplicar. Y esta creación propia, que parte de algo que a ellos les interesa, es lo que evalúan en el extranjero. Digamos que de alguna forma lo que promovemos mucho en Bachillerato Internacional es llegar a las habilidades de orden superior, porque esas habilidades son las que nos van a evaluar. Y entonces pues todo el tiempo estamos entre evaluaciones internas y evaluaciones externas. Las evaluaciones internas, digamos que las desarrollan todos los estudiantes, pero en estas evaluaciones, que son ensayos, carpetas de procesos, exploraciones, el proyecto científico colaborativo, etc., estas evaluaciones todas son sometidas a un análisis exterior, pero por medio de una muestra, un muestreo. Y las evaluaciones externas, ahí sí, todos los trabajos que desarrollan los chicos tienen que evaluar. Monografía, exámenes escritos, composiciones orales, cortometrajes, exposiciones de arte o danza, se evalúan para todos. Y a partir de eso, pues vuelvo a esta imagen, porque digamos que IB, ya les platicaba, en el centro tenemos a la comunidad de aprendizaje, de alguna forma abrazada por enfoques de enseñanza y aprendizaje, y luego viene la parte más importante, digamos académicamente hablando, que es los componentes centrales. ¿Cuáles son esos componentes centrales? La monografía. Todos nuestros estudiantes de alguna forma tienen que desarrollar una investigación académica rigurosa para explorar un tema que les apasiona. Tiene que reflejar el compromiso del programa con el aprendizaje independiente y la investigación de alta calidad. Es decir, nuestros estudiantes de alguna manera parten de elegir un área de conocimiento. Una vez que eligen el área de conocimiento, tienen que elegir un supervisor. Ese supervisor los va a guiar para analizar si la pregunta de investigación y el tema como tal es de utilidad, les funciona, y a partir de esa estructura ellos digamos que van desarrollando un trabajo de investigación riguroso. Tienen que aprender a citar, tienen que aprender a investigar, tienen que aprender a redactar, porque la realidad es que también ahí tenemos una área de oportunidad muy importante, ¿no? Entonces digamos que bueno, más o menos este es el proceso. Hay una investigación independiente, tenemos que seguir una serie de parámetros que vienen indicados, siguen un proceso de investigación, tiene que haber un feedback por parte de los profesionales de alguna forma. Este feedback tiene restricciones, es decir, no puedes tener más de 10 horas de asesoría en todo el proceso. Entonces quiere decir que la gran mayoría del trabajo le toca a los chicos. Y entonces de alguna manera, digámoslo así, pues los chicos tienen que poder. Si me lo preguntan a mí qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está fallando en muchos programas aquí a nivel local, es que no confiamos en que el estudiante tenga la habilidad de lograrlo. De alguna forma suponemos que no pueden, que no hay interés, que no hay gusto, que no hay pasión, y entonces estamos de alguna manera
limitando el alcance que un estudiante puede tener. A partir de eso, bueno, otro componente central es CAS, que ya lo decía hace un minutito, creatividad, actividad y servicio, es una parte importante del programa de diploma. ¿Qué es esto? Pues literalmente es un complemento al programa. Nuestros chicos tienen que estar haciendo actividades de creatividad, de actividad y de servicio. Lo dije hace un minuto, no nos sirve de nada un estudiante con mucho conocimiento si no comprende que debe poder hacer un aporte a la sociedad que le rodea. Entonces, digamos que este programa está completamente orientado a que ellos comprendan la problemática que existe en su comunidad, en su país, y entonces a partir de eso, vayan, estén promoviendo actividades. Y viene la parte más importante, que es justo la que yo pues les quiero platicar el día de hoy. Teoría del conocimiento. No soy filósofa, leyeron mi presentación al inicio, soy matemática, pero digamos que justo cuando yo entro a bachillerato internacional viene esta parte crucial. Todos los cursos con mentalidad internacional, todos los cursos con teoría del conocimiento. Y cuando yo me pregunto qué es teoría del conocimiento y por qué yo desde matemáticas tengo que poder ver teoría del conocimiento, al principio no lo entendía en su totalidad, pero sobre la marcha fui comprendiendo la importancia y el por qué teoría del conocimiento en las aulas. Bueno, teoría del conocimiento como tal es un curso interdisciplinario que invita a los estudiantes a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y cómo conocemos lo que afirmamos saber. El conocimiento no es espontáneo y de alguna manera surge de las experiencias y del entorno en el que nos desarrollamos. Teniendo esto en cuenta, entonces lo que propone teoría del conocimiento es ¿por qué no aplicas justamente estas preguntas para entender por qué sabes lo que sabes? Pero no solo en cursos de ciencias sociales, ¿por qué no en matemáticas? ¿Por qué no en biología? ¿Por qué no en química? ¿Por qué no en historia? ¿Por qué, digamos que se lo dejamos todo a la filosofía, de alguna manera, o a los cursos de humanidades, y entonces no le estamos entrando en todas las áreas de conocimiento, cuando al final esto es lo que le permite al estudiante reflexionar y crear su propio conocimiento? Entonces, digamos que en teoría del conocimiento los estudiantes están reflexionando sobre conocimientos, creencias y opiniones que han ido acumulando en sus años de estudio académico y su vida fuera del aula. ¿Cuál es la parte más importante o cómo es que desarrollamos esto? Pues a partir de preguntas debatibles sobre su propio conocimiento. Y les repito, no soy experta en filosofía ni en teoría del conocimiento, pero desde matemáticas digamos que tenemos cierta estructura que nos ha dado este soporte de bachillerato internacional para entender cómo poner ad hoc en todas las materias. Las preguntas que nosotros tenemos que proponer en el aula deben llevar un marco de 4 elementos: alcance, perspectivas, métodos y herramientas y ética. Es decir, ninguna de las preguntas debatibles que vamos a proponer en el aula debe salirse de estos 4 elementos de alguna forma. El marco de conocimiento entonces incita a explorar en profundidad cada tema y cada área de conocimiento. Y pensémoslo de esta forma. En historia, viene la pregunta o situación concreta: estudiar las opiniones de 2 historiadores diferentes en una clase de historia del programa de diploma. ¿Cómo se vería en esta situación una pregunta del conocimiento? ¿Cómo podemos decidir entre los juicios de los expertos si ellos no se ponen de acuerdo entre sí? Y entonces, digamos que nos salimos de la rutina en el aula para poder proponer un debate que debe salir desde el conocimiento del estudiante. Un artículo periodístico sobre la predicción del crecimiento futuro de la población en África. ¿Cómo se vería una pregunta del conocimiento? ¿Cómo puede ser útil un modelo aunque sea evidentemente falso? Por ejemplo, un artículo de revista que detalla los resultados de un ensayo médico de un nuevo fármaco experimental. ¿Cómo se vería una pregunta de conocimiento?
¿qué limitaciones éticas debería haber en la búsqueda del conocimiento? Entonces, digamos que nosotros no estamos saliéndonos todo el tiempo, pues, del cronograma que tenemos que seguir, que todos lo conocemos y que de alguna forma son programas bastante nutridos que tenemos que estar todo el tiempo cumpliendo. Pero no pasa nada si de repente podemos hacer una pausa y poner teoría del conocimiento. Porque si el mismo chico no se cuestiona qué es lo que estoy aprendiendo y por qué lo estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo, entonces no se genera un conocimiento significativo. Va a ser algo que con el paso del tiempo se va a olvidar, porque no me propusiste algo distinto, no me hiciste cuestionarme cómo lo estoy aprendiendo o por qué lo debo aprender. Clase de matemáticas, una discusión del triángulo de Pascal en una clase de matemáticas. ¿Cómo se veía la pregunta de conocimiento? ¿Cuál ha sido la importancia de las personalidades destacadas en el desarrollo de las matemáticas como área de conocimiento? Pues de alguna forma estamos tratando de incorporar todo el conocimiento que ellos tienen y que puedan justificar su respuesta. Y entonces, bueno, pues digamos que no es tan trivial la elaboración de estas preguntas de debate en el aula, sino que tenemos que tener algunas conexiones a las que llamamos conexiones TOC. ¿Cuáles son? Pues primero, cuestionar y reflexionar. Es decir, TOC desafía a los estudiantes a cuestionar cómo es que saben lo que saben. Tenemos áreas de conocimiento y formas de conocimiento. El curso debe explorar varias áreas y formas de conocimiento. Asimismo, hay una contextualización. Se alienta a los estudiantes a considerar el contexto cultural, histórico y social del conocimiento. Entonces, bueno, les tengo algunos ejemplos de cómo es que, por lo menos en el área de la cual soy maestra, que es matemáticas, aplicamos este tipo de conexiones, tomando en cuenta que siempre debe existir un tema central. Aquí, como por ejemplo puse el conocimiento y el actor del conocimiento, podría ser un tema central, y a partir de eso desarrollamos temas opcionales: conocimiento y tecnología, conocimiento y lenguaje, conocimiento y política, conocimiento y religión, conocimiento y sociedades indígenas. Y de ahí nos vamos a responder la pregunta a partir de un área de conocimiento: historia, ciencias humanas, ciencias naturales, matemáticas y artes. Es decir, podemos plantear una pregunta, pero también tenemos que decidir a partir de qué posición vamos a responderla, porque pueden existir muchas respuestas y entonces tenemos que partir del análisis a partir del área de conocimiento. Por ejemplo, en estadística, que aquí, bueno, se puso un poquito rara la presentación, pero esto ha sido un ejemplo de lo que yo he aplicado con mis chicos en el aula en estadística. El escritor Mark Twain popularizó la frase: hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y la estadística. La estadística es poderosa cuando logra transformar lo cuantitativo en comprensión cualitativa, pero también puede resultar engañoso. Es muy importante precisar los límites y aplicaciones de la estadística, y esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta. Dado que la estadística puede proveer de múltiples verdades dependiendo de los números, ¿es posible una verdad singular o toda verdad es una cuestión de la perspectiva del conocedor? Pues digamos que los chicos ya entraron al aula, ya entendieron la estadística básica de alguna forma, pero también comprenden que se puede manipular la estadística. Entonces, a partir de esa manipulación, los chicos tienen que comprender, pues, qué hacer, ¿no? Y además analizar este proceso. Entonces, quiero pensar que a partir de que los obligamos a pensar, entonces una vez que a ellos les llegue una encuesta manipulada, pues van a ser más críticos. ¿Qué es lo que me están presentando? ¿Y por qué me lo están presentando de esa forma? Otro ejemplo. Estamos viendo el tema de interés compuesto, algo muy común para todos, ¿no? Deudas, préstamo, impuestos, eso es un tema que les encanta. ¿Por qué? Pues efectivamente porque existe una aplicación. Y entonces, bueno, yo les planteo esto.
Todos hemos escuchado el cliché de que el conocimiento es poder y el poder es dinero. Si las matemáticas pueden ser usadas en análisis financieros para generar dinero, ¿esto quiere decir que alguien que tiene amplios conocimientos matemáticos posee un gran poder financiero? No me lo contesten. De alguna forma, en este sentido, esto es una pseudo pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta podría ser un sí, no, y hasta ahí. Entonces, de alguna forma debemos complementar, porque debemos también tener cuidado con cómo es que presentamos estas preguntas de debate a nuestros estudiantes. Y la pregunta sería entonces, ¿con qué extensión las aplicaciones matemáticas deben ser regidas por consideraciones éticas? ¿Y por qué? Y el chico entonces entra en una especie de argumentación, pero la argumentación no tiene que ser inmediata, tiene que ser razonada. Entonces les asignamos un espacio en la clase donde los chicos tienen que poder investigar, pero además investigar en fuentes confiables. Y a partir de ese análisis, digamos que no tan tardado, porque sabemos la duración de las clases, que es otra parte importante que podríamos debatir por mucho tiempo, pues entonces rápido, tengo que dar mi respuesta, pero es una respuesta argumentada. Y, por ejemplo, el tema de notación científica, que, bueno, tenemos una notación decimal, tenemos una notación científica, y digamos que pues son dos representaciones que expresan lo mismo. Pero entonces les presento lo siguiente. Cuando tú cambias la forma de representar un número, ¿sigue siendo el mismo número o es uno nuevo completamente? ¿Por qué? ¿Cuánto puedes cambiar una pieza de conocimiento original antes de que se considere un nuevo conocimiento? Entonces los tengo que poner a pensar. Y de alguna forma ya no se quedaron solo con poder cambiar un número de notación decimal a un número de notación científica o poder hacer operaciones, sino que ya de alguna forma, híjole, me están presentando algo más allá, me están obligando a pensar, me están obligando a investigar. No quiero decir la palabra obligando, pero suele ocurrir. Me están motivando. Entonces digamos que a partir de esa motivación, el chico ya no se quedó solo con la parte técnica, sino que está razonando, investigando, respondiendo, y entonces mejoran mucho las habilidades de comprensión que nosotros estamos notando pues, dentro del aula. ¿Cuáles son algunos de estos datos interesantes? Que me fui muy rápido, que ya son las 6 y todavía me queda tiempo, pero ¿cuáles son algunos de estos datos interesantes que hemos notado en los cursos de bachillerato internacional? Primero, los alumnos que tenemos en bachillerato internacional suelen tener niveles más altos de pensamiento crítico. Es decir, si lo hacemos todo el tiempo, en todas las materias, si todos los cursos, no digo que todo el tiempo, pero digo, sí, todos los cursos, al menos una vez a la semana, pensemos una vez al parcial, no sé, el tiempo que de la planeación de cada curso. Si todo el tiempo estamos promoviendo estas preguntas de conocimiento, pues entonces quiere decir que de alguna forma ellos tienen habilidades de pensamiento crítico bastante particulares. Tienen una mentalidad internacional mucho más desarrollada, porque, bueno, en comparación con cursos regulares donde digamos que los mantenemos todo el tiempo pensando en lo local, no logramos irnos más para allá. Desarrollan habilidades de organización, gestión de tiempo y expresión escrita y oral. Pues, ¿por qué? Porque si tú me dices que voy a tener que, para poder, certificar una materia, necesito entregar un ensayo, pero también una exposición, pero también un examen, pero también, entonces se termina haciendo mucho y el maestro de alguna forma se tiene que lavar las manos. La responsabilidad es del estudiante, y entonces la parte que nosotros promovemos muchísimo es que ellos logren tener esta agencia. Nosotros de alguna forma no somos niñeras, y entonces solamente le decimos, tienes tanto tiempo, estas son las reglas, y a partir de todo lo que te estoy dando en el aula, desarrollalo. Y bueno, tienen efectos positivos en los índices de aprobación y culminación de estudios profesionales. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos promoviendo que ellos
se estén preparando y que ellos comprendan que no todo termina en los 50 minutos, en la hora de clase, sino que vete más para allá. A lo mejor lo que tú querías platicar, lo que tú investigaste, no te dio el tiempo en ese espacio, pero digamos que tienes mucho tiempo después, hay un fin de semana, hay vacaciones donde quizás te puedes poner a investigar, puedes seguir aprendiendo. Y usualmente nuestros estudiantes pues terminan y si no existe la posibilidad, la buscan, porque además promovemos mucho el tema de no hay la manera, busca la manera, busca una beca, busca un apoyo, y entonces ellos ya saben, si quieren seguir estudiando, quieren seguirse preparando. Y bueno, hay mejores puntuaciones en pruebas SAT y ACT, son pruebas estándar al final, pero digamos que hemos tenido muy buenos resultados. Y CAS, que es el programa de creatividad, actividad y servicio, de alguna forma nos está ayudando a mejorar su colaboración con los demás y a aceptar nuevos retos. Entonces, la verdad es que cuando platicaba con los organizadores, cuando me llega la invitación para platicar sobre mi experiencia profesional, yo inevitablemente quería platicarles lo que hacemos en las aulas en Bachillerato Internacional, porque de alguna forma creo que si bien hay algunos tintes en la nueva escuela mexicana de la propuesta que existe desde hace años en Bachillerato Internacional, no hemos terminado de aterrizarlo. Y entonces creo que es muy importante que conozcamos que existen estos programas, que existe esta perspectiva, que existe esta propuesta, y desarrollarla en las aulas vale la pena. Entonces, de alguna manera, pues quiero cerrar mi charla, esta plática, diciendo que no puede haber un cambio radical sin un esfuerzo radical. Si nosotros como educadores no proponemos ir más allá, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados, va a seguir existiendo exactamente lo mismo. Entonces, queremos cambios radicales, deben existir esfuerzos radicales.